¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta segunda entrega estaremos haciendo un resumen de los aspectos más importantes del capítulo 2. Vamos a estar conversando sobre los átomos, sobre las moléculas y cómo estos átomos y estas moléculas forman a los seres vivos. Los seres humanos hemos estado utilizando desde hace muchos años a ciertos átomos para producir energía eléctrica a partir de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que quedó de la planta nuclear de Fukushima después del terremoto del 2011. Hubo un tsunami tremendo que provocó un sobrecalentamiento del reactor nuclear y esto produjo grandes explosiones y una gran contaminación. Pero después de todo esto, ¿qué son los átomos? ¿Cómo, cómo estos átomos forman las moléculas? Toda la materia que existe está formada por diversos elementos y las unidades básicas estructurales de estos elementos es lo que constituye los átomos. Los elementos se pueden definir como las sustancias que no se pueden descomponer en sustancias más simples mediante reacciones químicas normales. Existen en total 92 elementos que forman toda la materia que existe. De estos 92 elementos, únicamente unos pocos son necesarios para los organismos vivos. Aquí tenemos, por ejemplo, el oxígeno, es el principal átomo que constituye, por ejemplo, el cuerpo de los seres humanos. Un 65% del cuerpo de los seres humanos es constituido por oxígeno. Luego tenemos el carbón, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo, y algunos otros más en menores cantidades. Los átomos están compuestos por partículas más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el átomo de helio. En el centro de este átomo tenemos el núcleo atómico, que está constituido por protones y neutrones, y rodeando este núcleo atómico tenemos a los electrones, que forman una órbita alrededor del núcleo atómico. Estos electrones están en constante movimiento alrededor de este núcleo, formando una órbita. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos el núcleo de hidrógeno, que tiene solo un protón y un electrón. Pero la cantidad de protones, neutrones y electrones depende de los átomos que estemos conversando. Los electrones se encuentran en capas tridimensionales muy energéticas alrededor de los núcleos atómicos. Estos electrones se mueven como si fueran planetas alrededor de un sol. La mayoría de los átomos que son importantes para los seres vivos poseen hasta 4 capas de electrones. La capa más cercana al núcleo puede contener hasta 2 electrones. Las otras capas más externas
pueden contener hasta 8 electrones. Aquí, por ejemplo, vemos a la izquierda el átomo de carbono, en donde su capa más cercana al núcleo atómico tiene únicamente 2 electrones. Es su capacidad máxima de esta capa interna, 2 electrones. Luego tiene una segunda capa exterior en donde el carbono tiene 4 electrones, pero su capacidad máxima es de 8 electrones. Aquí a la derecha tenemos el núcleo de calcio, que tiene varias capas de electrones. La capa más interna tiene 2 electrones, que es su capacidad máxima. La capa más externa apenas tiene 2 electrones, pero puede contener máximo hasta 8 electrones. Los electrones en los átomos están llenos de energía, son sumamente energéticos, y estos electrones son los responsables de las interacciones entre los átomos. Gracias a esta energía en los electrones es que se producen los enlaces químicos para formar las diversas moléculas. Los enlaces químicos entonces son simplemente fuerzas de atracción que producen los átomos entre sí para ganar estabilidad. Si las capas externas de electrones en los átomos no están totalmente llenas, estos átomos son muy inestables. Y todos los átomos van a tender siempre a ganar estabilidad. La estabilidad la logran de 3 formas, ya sea adquiriendo electrones de otros átomos, donando electrones a otros átomos o compartiendo electrones con otros átomos. Así logran una gran estabilidad. Y en este intercambio o en esta compartir electrones es cuando se forman los enlaces químicos. Los enlaces químicos más comunes en las moléculas biológicas son 3. Aquí tenemos un esquema con un resumen de los 3 principales enlaces químicos en las moléculas biológicas. Más adelante en la presentación vamos a entrar más en detalle de cada uno. En primer lugar tenemos a los enlaces iónicos. A veces sucede que un átomo le transfiere un electrón a otro átomo. En este caso, cuando sucede esto, ambos átomos se convierten en iones. Si el átomo le cedió el electrón a otro átomo, este átomo se convierte en un ion positivo. Y el otro átomo que obtuvo el electrón se convierte en un ion negativo. Ambos quedan con cargas, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Entonces, la carga negativa atrae a la carga positiva. Y esto forma lo que se llama el enlace iónico. Esto lo vemos claramente en nuestra sal de mesa, el cloruro de sodio, en donde el sodio le cede un electrón al átomo de cloro. En este caso, el átomo de sodio queda con una carga positiva
y el átomo de cloro queda con una carga negativa. Entonces el ion sodio atrae al ion cloro por sus cargas positiva y negativa, formando lo que se llama un enlace iónico. Luego tenemos los enlaces covalentes, que son de dos tipos, los no polares y los polares. Los enlaces covalentes se llaman así porque los átomos comparten los electrones. Si comparten por igual los electrones, es un enlace covalente no polar. Esto sucede, por ejemplo, con el gas oxígeno. El gas oxígeno está formado por moléculas que están constituidas por dos átomos de oxígeno. En este caso, como son dos átomos exactamente iguales, comparten la misma cantidad de electrones. Si comparten la misma cantidad de electrones, entonces la molécula resultante de gas oxígeno no es una molécula cargada. Por esto se le llama molécula no polar, porque no está cargada, no tiene cargas. El otro tipo de enlace covalente es el polar, cuando los átomos comparten electrones de manera desigual. Tal es el caso de la molécula de agua, H2O, que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Como el átomo de oxígeno es mucho más grande que los átomos de hidrógeno, entonces la atracción que ejerce el núcleo del oxígeno sobre los núcleos de los hidrógenos es mucho mayor. Por eso la molécula resultante queda con carga. Es una molécula cargada. Por eso a esta molécula de agua, que tiene un enlace covalente polar, se le llama molécula polar. Y luego tenemos el tercer tipo de enlace químico, que es el enlace de hidrógeno. Cuando tenemos moléculas polares, moléculas cargadas, como la molécula de agua, que le queda una parte con una carga ligeramente positiva y una parte de la molécula ligeramente negativa, el hidrógeno queda con una carga ligeramente positiva. Cuando este hidrógeno se acerca a otra molécula de agua en donde su oxígeno tiene una carga ligeramente negativa, entonces la carga positiva atrae a la carga negativa de la otra molécula y esto forma una atracción. A esa atracción se le llama enlace de hidrógeno. Entonces los enlaces iónicos se producen cuando un átomo le dona un electrón a otro átomo. Aquí tenemos el caso del cloruro de sodio, la sal de mesa. Aquí en este esquema podemos observar el átomo de sodio. En la capa externa, en la capa más externa del átomo de sodio, este átomo puede contener hasta 8 electrones, pero únicamente tiene solo un electrón. Este átomo de sodio es muy inestable solo con un electrón. Por eso este átomo va a ganar estabilidad si cede ese electrón
a otro átomo. En este caso de cloruro de sodio, el electrón se lo va a ceder a un átomo de cloro. En la capa más externa de este átomo de cloro únicamente hay 7 electrones. Aquí los podemos observar: 2, 4, 6 y 7. Este átomo de cloro es inestable solo con 7 electrones, porque tiene la capacidad máxima de tener hasta 8. Por eso va a ganar estabilidad aceptándole al sodio este electrón que le va a donar, que se va a ubicar por acá. Como el átomo de sodio cedió un electrón, ese átomo de sodio se convierte en un ion positivo con una carga positiva. Eso quiere decir que le falta un electrón. Como este átomo de cloro recibió un electrón adicional, este átomo se convierte en un ion negativo, es decir, que le sobra un electrón. Como las cargas negativas atraen a las cargas positivas, esta atracción es lo que produce un enlace iónico. Y este enlace iónico produce en este caso los cristalitos de la sal de mesa que nosotros usamos comúnmente en nuestras casas. Por otro lado tenemos los llamados enlaces covalentes. Cuando los átomos comparten electrones, un átomo comparte un electrón con otro átomo. Esto ocurre cuando las capas externas de los átomos están parcialmente llenas. Formando estos enlaces covalentes, así logran más estabilidad. Los enlaces covalentes son responsables de formar la mayoría de las moléculas biológicas. Y aquí tenemos un ejemplo. El gas hidrógeno está formado por 2 átomos de hidrógeno. Aquí podemos observar el átomo de hidrógeno. Es el átomo más pequeño que existe. Aquí está el núcleo y este átomo solo tiene un orbital electrónico. En ese orbital, en esa capa orbital, solo hay un electrón. Pero esta capa tiene la capacidad de tener hasta 2 electrones. Por eso, un átomo de hidrógeno individual es inestable. Este átomo va a lograr gran estabilidad si comparte su único electrón con otro átomo de hidrógeno. Compartiendo el electrón con otro átomo de hidrógeno, va a formar el gas hidrógeno a partir de un enlace covalente. Ambos átomos logran una gran estabilidad porque ahora sí tienen 2 electrones en su única capa orbital. Los enlaces covalentes pueden ser de 2 tipos: los no polares y los polares. Los enlaces covalentes no polares son los responsables de formar, por ejemplo, las moléculas biatómicas, como el gas hidrógeno, el gas oxígeno y el gas nitrógeno.
que son ejemplos de moléculas biatómicas. El gas hidrógeno está formado por dos átomos de hidrógeno, que es el que acabamos de ver hace un momento. El gas hidrógeno, entonces, los dos átomos de hidrógeno ganan una gran estabilidad compartiendo sus únicos electrones en sus únicas capas orbitales, porque esas capas orbitales tienen la capacidad de tener hasta 2 electrones, pero un átomo individual solo tiene uno. Debido a esto ganan una gran estabilidad compartiendo estos electrones. Como esta molécula se trata de dos átomos iguales, entonces esta molécula de gas hidrógeno en este caso no queda con carga, no está cargada. Los enlaces covalentes no polares forman moléculas no polares. Por eso se le llaman moléculas no polares, porque no quedan cargadas. Por otro lado tenemos los enlaces covalentes polares, que forman las moléculas polares, como es el caso de la molécula de agua. La molécula de agua, como ya les mencioné, está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene dos capas orbitales. En la capa más externa de electrones, cuando el átomo de oxígeno está solo tiene 6 electrones en su capa externa. Pero esa capa externa tiene la capacidad de tener hasta 8 electrones. Por eso el átomo de oxígeno, cuando está solo, va a ganar una gran estabilidad si comparte electrones con dos átomos de hidrógeno, que como ya les mencioné solo tiene una capa orbital, y en esa capa orbital solo tienen un electrón, pero esa capa tiene la capacidad de tener hasta 2 electrones. Con estos dos enlaces covalentes polares, la molécula formada, que es una molécula de agua, va a ser una molécula sumamente estable, porque el átomo de oxígeno y ambos átomos de hidrógeno lograron una gran estabilidad compartiendo sus electrones. Como el átomo de oxígeno tiene un núcleo atómico bastante grande en comparación con los núcleos atómicos del hidrógeno, este núcleo del oxígeno va a atraer con más fuerza a estos dos electrones respectivamente. Por eso esta molécula queda con carga, queda cargada. El oxígeno queda con una carga ligeramente negativa y los dos hidrógenos quedan con una carga ligeramente positiva. Es decir, es una molécula polar, es una molécula con carga. Por otro lado tenemos los enlaces de hidrógeno, que se forman cuando una molécula polar se acerca a otra molécula polar. Como acabamos de ver, las moléculas polares se producen debido a enlaces covalentes polares entre el hidrógeno y el oxígeno, o también puede ser entre el hidrógeno y el nitrógeno. Tal es el caso de la molécula de agua, que como ya les mencioné, es una molécula polar.
debido a que se formó por enlaces covalentes polares entre el hidrógeno y el oxígeno. Una molécula de agua queda ligeramente cargada. El hidrógeno queda con una carga ligeramente positiva y el oxígeno queda con una carga ligeramente negativa. Cuando una molécula polar se acerca a otra molécula polar, la parte positiva de una molécula atrae a la parte negativa de otra molécula y las cargas opuestas se atraen entre sí. A esa atracción es a lo que se le llama enlace de hidrógeno. En este esquema, un enlace de hidrógeno está representado por estos puntitos rojos. Un solo enlace de hidrógeno no es muy estable, es un enlace débil. Pero cuando hay muchas moléculas unidas por enlaces de hidrógeno, se forma un conjunto sumamente estable. Son enlaces sumamente fuertes. Estos enlaces son muy difíciles de separar, como en el caso del agua. Se necesita invertir mucha energía para poder separar las moléculas de agua unas de las otras, debido a estos enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno entonces son los responsables de que el agua tenga varias características sumamente importantes para que se haya desarrollado la vida en la Tierra. La primera de esas características importantes del agua es la cohesión. Como ya vimos, los enlaces o puentes de hidrógeno hacen que una molécula se adhiera o se una fuertemente a otra molécula. La cohesión es precisamente eso, la tendencia de las moléculas de un solo tipo a unirse una con la otra. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver claramente en este caso de esta telaraña que está llena de gotitas de agua que tenemos aquí en este esquema, en esta imagen. Esas gotitas se forman, mantienen esa forma de gotita debido a la cohesión, a la gran cohesión entre las moléculas de agua entre sí, debido a los enlaces de hidrógeno. Esta misma cohesión, estos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua que producen cohesión, hacen o producen la otra característica muy importante del agua, que es la tensión superficial, que es la resistencia de la superficie que tiene el agua. Por ejemplo, lo vemos en un lago. Cuando vemos, por ejemplo, un insecto patinador en el agua, pues el insecto no se hunde debido a la tensión superficial que tiene el agua en la parte superior, debido precisamente a la cohesión entre las moléculas de agua. Otra característica importante del agua es la llamada adhesión. Como el agua es una molécula polar, es una molécula cargada, tiende a adherirse a otras sustancias también con moléculas con regiones cargadas. Aquí en esta misma imagen de esta telaraña podemos ver que las gotitas de agua, además de que mantienen esa forma redondita debido a la cohesión de las moléculas de agua,
también se mantienen unidas a la telaraña, porque la telaraña está formada por unas proteínas, por un tipo de proteínas. Esas moléculas de proteína tienen regiones con carga, son moléculas cargadas. Por eso el agua va a tender a mantenerse unidas a las moléculas de proteína de la telaraña, debido a esta característica de adhesión. Y tanto la cohesión como la adhesión producen otra característica sumamente importante en el agua, que es la capilaridad. Esto quiere decir que las moléculas de agua se van a mover espontáneamente en lugares sumamente estrechos. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en este caso cuando sumergimos una servilleta hecha con papel en una solución de agua con colorante. El agua va a tender a unirse o a sumergirse o a moverse por entre las moléculas que forman la toalla de papel, porque recordemos que la toalla de papel está formada por celulosa. La molécula de agua va a tender a moverse espontáneamente a través de las moléculas de celulosa, porque ambas moléculas son moléculas polares, el agua y la celulosa. Eso es a lo que se le llama la capilaridad. Debido a todas estas características excepcionales del agua, es que el agua se ha catalogado como el disolvente universal. La mayoría de las sustancias se disuelven en agua. Por eso el agua es tan importante para los seres vivos. Cuando una sustancia se disuelve en agua, forma las llamadas soluciones o también llamadas disoluciones. Cuando una molécula o una sustancia se disuelve en agua, a esa sustancia o molécula se le llama hidrofílica. Se disuelve fácilmente en agua. Tal es el caso de las sales como el cloruro de sodio o de los azúcares como la glucosa. Son moléculas o sustancias hidrofílicas. Por otro lado, si una sustancia o una molécula no se disuelve fácilmente en agua, es hidrofóbica. No se disuelve fácilmente en agua. Tal es el caso de las moléculas no polares como las grasas y los aceites. Cuando metemos un aceite en agua se forman unos pequeños glóbulos que no se disuelven como vemos en esta imagen. También el agua es sumamente importante para los seres vivos porque modera los efectos de los cambios de temperatura, ya que se requiere de mucha energía para poder calentar el agua. Esto lo sabemos claramente nosotros porque en nuestras casas cuando calentamos agua tenemos que poner la cocina a 100 grados centígrados. En todas las sustancias existe lo que se llama el calor específico. Todas las sustancias tienen un calor específico. Esto se refiere a la energía que se necesita para calentar 1 gramo de esa sustancia en 1 grado centígrado. La temperatura de cualquier sustancia va a reflejar la velocidad a la que se mueven las moléculas en esa sustancia. Cuando se aplica calor o energía a una sustancia, las moléculas se mueven más rápidamente y la temperatura sube. Pero en el caso del agua, el calor específico es sumamente alto,
es uno de los más altos que existen. Se requiere de muchísima energía para poder calentar el agua. Y en un sistema acuoso, como en el caso de un lago o de una estructura tan pequeñita como de una célula que está principalmente contenida de agua, la mayoría de la energía o del calor se usa para romper los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, no en acelerar las moléculas. Y como ya sabemos, los puentes de hidrógeno son muy difíciles de romper. Muy relacionado con el calor específico, tenemos también el calor de vaporización. El agua tiene un calor de vaporización muy elevado. Se necesita de mucha energía para poder evaporar el agua. Y este calor de vaporización, junto con el calor específico, son características muy importantes para los seres vivos. Pensemos, por ejemplo, en los mamíferos o en los seres humanos, por ejemplo, cuando vamos a un lugar muy caliente, empezamos a sudar. Ese sudor es básicamente agua. Y como acabamos de ver, pues el agua necesita de mucho calor para poder evaporarse. Ese sudor entonces, para poder evaporarse, va a tomar la energía o va a tomar el calor de nuestra piel para evaporarse. Así, de esta forma, cuando el sudor toma el calor de nuestra piel para evaporarse, pues nos quita el calor de la piel y así nos refrescamos. Otra característica importante en el agua es que forma un sólido muy excepcional, muy extraño dirían algunos, porque la fase sólida, el hielo, es menos denso que la fase líquida. En casi todas las sustancias la fase sólida es más densa. Esto lo podemos apreciar mejor en esta imagen que tenemos acá. Aquí a la izquierda tenemos las moléculas de agua en la fase líquida. Están muy unidas una con la otra. Y aquí a la derecha tenemos la fase sólida, o sea, el hielo. Aquí, cuando se forma el hielo, las moléculas de agua se separan unas de las otras y forman unas estructuras hexagonales que podemos ver en esta imagen claramente. Esto hace, al separarse las moléculas unas de las otras, hace que la fase sólida del agua sea menos densa, que el hielo sea menos densa que el agua líquida. Esto es un aspecto muy importante en los ecosistemas porque entonces, por ejemplo, en un lago, el hielo va a flotar. Solo la parte superior del lago se va a congelar. Esto va a permitir que las plantas y los peces no se congelen. Los que están adentro no se van a congelar, como vemos en esta imagen de este señor que está aquí pescando, pues hace un agujero en la parte superior de un lago y toda la parte interna del lago se encuentra protegida del frío extremo que está haciendo en la parte exterior. Así sobreviven los organismos acuáticos durante todo el invierno. Las disoluciones en agua pueden ser ácidas, básicas o neutras. Para comprender mejor estos conceptos, recordemos que a pesar de que, como ya hemos visto, el agua se considera un compuesto sumamente estable,
una pequeña fracción de las moléculas de agua se divide en iones, tanto iones hidróxido como iones hidrógeno. Una pequeña fracción del agua, de las moléculas de agua, se encuentra en forma de iones, tanto iones hidróxido como iones hidrógeno. Cuando hay iguales concentraciones de iones hidróxido y iones hidrógeno, se considera que es agua pura. Tiene las mismas concentraciones de los dos iones. De esta forma, si una solución tiene más iones hidrógeno que más iones hidróxido, a esa solución se le conoce como una solución ácida. Nosotros conocemos muchas soluciones ácidas, ¿verdad? Como el jugo de limón, como el jugo de naranja, el vinagre, son soluciones ácidas. Repito, son soluciones ácidas porque tienen más iones hidrógeno que iones hidróxido. Y hay algunas sustancias que hacen a las soluciones más ácidas. Tal es el caso del ácido clorhídrico. Cuando se le pone ácido clorhídrico al agua, el agua se vuelve más ácida porque el ácido clorhídrico libera iones hidrógeno al agua, entonces la vuelve más ácida. Por otro lado, una solución que tiene más iones hidróxido que iones hidrógeno es una solución que se considera básica. Nosotros conocemos muchas soluciones básicas que usamos normalmente en nuestras casas. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio es una solución básica. Los blanqueadores en base de cloro o en base de amoníaco son soluciones muy básicas. Y hay sustancias que pueden poner al agua más básica, como el hidróxido de sodio. Cuando ponemos el hidróxido de sodio al agua, ese hidróxido de sodio va a ceder, va a donar iones hidróxido al agua, entonces la va a hacer más básica. Así, el grado de acidez de una solución se expresa en una escala que se llama escala de pH. Esta P quiere decir proporción y esta H significa iones hidrógeno. Proporción de iones hidrógeno. Escala de pH. Esa escala de pH nos va a indicar el grado de acidez de una solución. Esta escala va de 0 a 14. Si una solución tiene un pH de 0 a 6, esa solución se considera una solución ácida. Esto quiere decir que tiene más iones hidrógeno que iones hidróxido. Si una solución tiene un pH de 7, como el agua que recibimos en nuestra cañería, se considera una solución neutra porque tiene la misma cantidad de iones hidrógeno que de iones hidróxido. Y si una solución tiene un pH de 8 a 14,
A esa solución se le considera una solución básica porque tiene más iones hidróxido que iones hidrógeno. Y para que les quede más claro lo de la escala de pH, aquí tenemos algunas soluciones que son muy comunes para nosotros. Aquí entonces tenemos la escala de pH que va de 0 a 14 acá a la derecha. Y aquí en el centro tenemos el valor medio que es 7. Aquí es donde ubicamos, por ejemplo, el agua pura, que tiene un pH de 7. El agua que normalmente nos llega de la cañería es agua con un pH de 7, más o menos dependiendo del lugar de donde vivimos. Empecemos conversando con los pHs altos, los pHs básicos. Aquí en el primer caso tenemos la sangre o nuestro sudor. Son sustancias ligeramente básicas que tienen un pH de alrededor de 7.4. El agua en el mar tiene un pH que va desde los 7.8 a los 8.3. El bicarbonato de sodio, 8.4. Los antiácidos que algunas personas toman para la acidez, por eso se llaman antiácidos, porque son sustancias muy básicas, tienen el pH bastante alto, de 10. Y aquí en el extremo de las sustancias básicas que tienen un pH muy alto, encontramos los limpiadores que usamos en nuestras casas, por ejemplo los limpiadores a base de amoníaco, los limpiadores a base de cloro, que por ejemplo tienen un pH bastante alto de 12.6. Y aquí tenemos los limpiadores de cloacas, por ejemplo la potasa que usamos a veces, que tienen un pH sumamente alto, sumamente básico, de 14. Las sustancias con un pH tan alto, con un pH tan básico, son sumamente dañinas para los organismos y para las células de los organismos. Pueden matar a las células, pueden matar a los organismos fácilmente. Así es que cuando usemos potasa en nuestras casas hay que extremar las medidas de seguridad porque nos podemos quemar y hasta la persona puede morir. Ahora vamos a las soluciones con pH bajo o las soluciones ácidas. Empezamos acá con la leche, que tiene un pH ligeramente ácido, 6.4. Luego tenemos nuestra orina, pH 5.7. La lluvia, 5.6. El café que nos tomamos todos los días es bastante ácido, de 5. Los tomates son bastante ácidos, 4.5. Por eso cuando preparamos una salsa de tomate queda bastante ácida y por eso le agregamos un poquito de azúcar, ¿verdad? Para que no quede tan ácida. Las cervezas, 4.1. El jugo de naranja, 3.5.
El vinagre, las colas son bastante ácidas, tienen un pH bajo, alrededor de 3. El jugo de limón, por supuesto, es bastante ácido, 2.3. Y también los jugos estomacales son bastante ácidos. Esta acidez, por supuesto, funciona en el estómago para matar a las bacterias y para disolver los alimentos. Como les mencioné al principio de la presentación, los organismos deben mantener las condiciones internas muy constantes, muy normales. Y por supuesto, el pH interno es sumamente importante que se mantenga constante en los organismos. Por esto, en los organismos se encuentran ciertas sustancias que se llaman amortiguadores o también en inglés se les llama buffer. Estas sustancias que producen los organismos son sustancias o compuestos que mantienen un pH constante en el interior del organismo, ya sea capturando iones hidrógeno o liberando iones hidrógeno dependiendo de su concentración interna. Por ejemplo, en los mamíferos, las células y el interior de los organismos tienen que mantenerse a un pH neutro entre 7.3 y 7.4. Esto es sumamente importante que permanezca dentro de este rango, porque si el pH baja de menos de 7.3 o sube de más de 7.4, pueden haber cambios muy drásticos y puede producir la muerte de las células y aún la muerte del organismo. Uno de los amortiguadores más importantes que encontramos es el ion bicarbonato, que por ejemplo evita cambios de pH en nuestra sangre, ya sea aceptando iones hidrógeno o cediendo iones hidrógeno dependiendo de la concentración de los iones en nuestra sangre. Si nuestra sangre se vuelve muy ácida, el ion bicarbonato acepta los iones hidrógeno para hacer la sangre más básica. Si la sangre se vuelve muy básica, entonces el ion cede iones hidrógeno para volverla un poquitito más ácida. Estos amortiguadores por esto son sumamente importantes para mantener un pH constante en el interior de los organismos. Esto es lo que habíamos conversado hace un momento, que es parte de la homeostasis que mantienen los organismos. Muy bien, esto era todo lo que les tenía del capítulo 2 del libro de texto. Espero que toda esta información les sea útil para sus estudios. Muchas gracias.